¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es miércoles 9 de julio. Antonio Couceiro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ex consejero de Industria, ex presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, responsable de Decano hasta el mes de diciembre pasado y vinculado hoy a la consultora Norgestión. Un placer recibirlo aquí en el plató de Vía V. La excusa para convocarlo, para empezar a hablar por lo menos, tiene que ver con esa ofensiva que parece que se ha desatado en España para buscar recursos energéticos que aminoren un poco la dependencia que tenemos, por ejemplo, del petróleo. Y con esta idea y con esta estrategia que parece que está liderando en estos momentos el Gobierno de España, se nos ha ocurrido recordar una iniciativa de la que participó nuestro invitado de esta noche, coincidiendo con la presidencia en la Junta de Manuel Fraga, y que se llamó Galioil. Exacto. Por si acaso hay personas que nos están viendo que no saben de qué estamos hablando, vamos a ver primero un vídeo para tratar de poner un poco en contexto todo esto. Me parece perfecto. Que es la primera vez que brota petróleo en España, y ha sido precisamente aquí, en esta aldea burgalesa. 1964, Ayoluengo, un pueblo de por entonces 45 habitantes en la provincia de Burgos, extraía por primera vez petróleo en España. Era el primer intento a cargo del régimen de Franco para extraer combustible fósil del subsuelo español. 70 años más tarde, el problema del déficit energético español no solo persiste, sino que se ha agravado especialmente en el caso de los hidrocarburos. El Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, parece ahora más receptivo a entrar de nuevo en la carrera por encontrar petróleo en España en un nuevo intento de reducir la dependencia energética. Un esfuerzo que se ha traducido en un aumento del 35% en el número de investigaciones de terrenos solicitadas desde 2011 al Ministerio y comunidades autónomas. Los hidrocarburos generan tanta admiración como ruido entre sus detractores. La intención de realizar prospecciones de estudio en Canarias y el no menos polémico proyecto Castor y su técnica de fracking han puesto en pie de guerra a las asociaciones ecologistas. Galicia también podría contar con riqueza energética sumergida. Es lo que se ha conocido como o Gran Burato. Lo que hay indicios indudables es de la presencia de gas. Un proyecto en el que la Xunta de Feijóo invirtió 2 millones de euros y que actualmente se encuentra paralizado. No han vuelto a contactar con nosotros. El problema es dinero. Buscar hidrocarburos en Galicia no es algo nuevo. Manuel Fraga y Juan Fernández esbozaban un primer proyecto en 1993 que trataría de culminar Antonio Couceiro en su etapa en la Consellería de Industria. Fraga y Couceiro trataron de localizar de 1994 a 1997 combustibles fósiles frente a las costas gallegas, entre Fisterra y Viana do Castelo. Nunca he gustado jugar a la lotería, pero esta puede ser una gran lotería, decía entonces Manuel Fraga. Galicia comenzó a aparecer en revistas especializadas como La Tejana Oil and Gas y se especulaba con que podría ser el yacimiento más grande encontrado en la península ibérica. Las probabilidades de éxito eran de un 15% según los expertos y la Xunta llegó a crear una sociedad, Galioil, presidida por el propio Couceiro. Pero los pinchazos no respondieron a las esperanzas depositadas. Tras un último intento, en 1997, la Xunta desistió en 1999. Galioil desaparecería de los orzamentos de la Xunta en el año 2000 tras una inversión de 1.000 millones de pesetas, con la oposición en bloque en contra y sin haber podido localizar los posibles pozos. Bueno, señor Couceiro, ¿cómo surge esta iniciativa que probablemente a los espectadores más jóvenes les resulte llamativa? Esto de que pudiera haber petróleo en las costas gallegas. ¿Cuándo surge y cómo? Bueno, surge en la primera legislatura de Fraga, siendo consejero Juan Fernández, y todos los estudios indican de que hay una alta posibilidad de que frente a las costas de Galicia, como decían, cerca de la frontera con Portugal, pues pudiera haber una bolsa importante de petróleo, y Galicia, pues el gobierno gallego, pues estudia la posibilidad de poder encontrar ese petróleo y luego explotarlo vía concesional para que Galicia pudiera disfrutar de unos ingresos importantes para el futuro, ¿no? Efectivamente, tener petróleo no es ninguna broma, pero un poco cómo es el proceso. Decía que había indicios de que podía haber yacimientos interesantes. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿quién hace los estudios y cómo se pone en contacto con la administración de turno? Sí. Bien, yo como no lo vi porque fue, hablaremos con Juan Fernández. Exactamente, Juan Fernández es el que vivió todo aquello, pero en principio hay empresas especializadas que hacen sus análisis geológicos y buscan los estratos con la composición necesaria que indiquen que debajo de esos estratos pues puede haber hidrocarburos, y teniendo en cuenta la superficie de esos estratos y sus características, pues también está el tamaño de esa posible bolsa, que en el caso de Galicia pues se hablaba de que podía tener un tamaño muy importante. Muy importante. Bueno, se constituye de hecho una empresa pública que se llama Galioil. ¿Qué era Galioil? Bueno, Galioil era una pequeña empresa pública capitalizada para poder invertir el dinero necesario
necesario para poder hacer un primer sondeo y ya comprobar si realmente pues, a la profundidad necesaria pues aparecía ese petróleo. Había otras empresas que estaban un poco respaldando esta iniciativa, otras 5 empresas creo que en ese momento participaban un poco de la iniciativa que tenía las Juntas. Así que empresas eran un poco de dónde habían salido. Ahí no le puedo contestar porque esa etapa ya no la viví, es decir, cuando yo llego a la Consellería de Industria ya estaba constituido Galioil y yo pasé a ocupar la presidencia y no había, digamos, ya otras alternativas más que esa pequeña empresa pública cuyo único objetivo era realizar la perforación y comprobar que había petróleo. ¿Cómo incorporó Fraga a su concepto de lo que tenía que ser la gestión pública de Galicia esta posible aparición de petróleo en las costas de Galicia? Bueno, Galicia como España tiene una enorme dependencia energética en el ámbito de los hidrocarburos, así como en la generación eléctrica pues somos excedentarios, en el ámbito del consumo de los hidrocarburos pues somos enormemente deficitarios. La posibilidad de que Galicia pudiese explotar recursos propios porque estaban enfrente a sus costas, pues era una forma de equilibrar esa balanza energética tan desfavorable y bueno, y conseguir unos ingresos importantes pues para realizar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios que Galicia necesitaba en aquel momento. Pero ¿estaba emocionado Fraga? ¿Era una iniciativa que le provocaba una especial alegría, digamos? Bueno, Fraga estaba ilusionado y yo también me llegué a ilusionar. Recuerdo que cuando comenzamos la perforación yo le informaba diariamente a Fraga de cómo iba la perforación y recuerdo que a unos 500 metros de profundidad pues aparecieron rastros de hidrocarburos y los especialistas decían que aquello era muy buena señal. Él me dijo, no cuente usted nada, vamos a ser cautos, no vamos a generar expectativas que estén fuera de la realidad y efectivamente luego se continuó la perforación y llegamos al final y no encontramos. ¿Llegó a haber conversaciones con Portugal? Porque estamos hablando de una zona del mar, bueno, fronteriza, digamos. Es fronteriza, ¿no? Pero no era total, era competencia española al 100%. Pero no se llegó a, entonces no se llegó a negociar no llegó a haber conversaciones con Portugal. Yo no sé cómo encajó la oposición, la famosa oposición, esta iniciativa en aquel momento. Creo que al principio más o menos bien y a partir de un momento más o menos mal. En mi etapa, que fue cuando se llevó de forma efectiva el sondeo a la realidad, la verdad es que estuvieron muy en contra de aquello. Bueno, como todo en esta vida, las decisiones tienen sus ventajas, sus inconvenientes y las decisiones políticas también, claro. Visto entonces, con el paso del tiempo, ¿cree que fue acertado apostar por esto? Bueno, yo creo que la inversión que exigía era una inversión pues, muy asumible para la Xunta de Galicia en aquellos tiempos. Los presupuestos iniciales estaban en torno de los 700 millones de pesetas, al final fueron 1.000 millones de pesetas, que serían 6 millones de euros de hoy, y las expectativas, digamos, en el caso de haber éxito, pues hubieran sido realmente ingresos de muchos miles de millones de pesetas para Galicia anualmente. ¿Tendría sentido recuperar este proyecto, volver a hacer prospecciones, bueno, que acabarían confirmando efectivamente si hay ese yacimiento o no? Bueno, yo creo que no, y de hecho, en mi etapa de consejero decidimos no continuar. Las probabilidades de éxito, como se comentaba en el vídeo, pues podían ser en el entorno del 15%, con lo cual pues hubiera sido pues necesario hacer varios sondeos más antes de tener probabilidad de éxito, porque a lo mejor hacías 8 o 10 sondeos y no encontrabas el petróleo, ¿no? Bueno, yo creo que las necesidades de capital y de inversión pública en otras áreas pues son mucho más importantes que la de seguir intentando desde la administración pública encontrar petróleo, ¿no? Dígame la verdad, ¿le hicieron muchos chistes con esta iniciativa en aquellos años? Bueno, no recuerdo una iniciativa de Antón Reisa que quería haber hecho un programa en directo de televisión desde la plataforma donde se hacía el sondeo, al final no triunfó la propuesta. Y bueno, hubo así bastantes comentarios jocosos, pero bueno, tampoco nada. En cualquier caso, yo repasando un poco los periódicos de aquella época, la Voz de Galicia de aquella época, usted también pedía un poco de mesura en la exigencia de resultados inmediatos y creo que incluso hablaba de lo que pasó en el Mar del Norte, uno de los grandes yacimientos en estos momentos, que también creo que tuvieron que hacer hasta 10 prospecciones hasta que apareció la gran bolsa. Claro, es decir, lo normal es hacer del orden de 10, 12, 15 perforaciones antes de
de encontrar verdaderamente dónde está el petróleo. Claro, eso exige unas inversiones muy importantes que los grandes operadores energéticos pueden hacer, porque hacen 10, 15 y muchísimos más, y al final acaban encontrando petróleo y amortizan todas las inversiones anteriores. Pero claro, como digo, las prioridades del gobierno, pues evidentemente no van o no deberían de ir por seguir haciendo sondeos indefinidamente. ¿Qué cree que tiene que primar más? Porque estamos viendo, bueno, esa iniciativa del gobierno que afecta a las Islas Canarias y esa contestación, incluso por las autoridades de las propias Canarias y también grupos ecologistas. ¿Qué tiene que primar? ¿La búsqueda de la no dependencia energética o la reserva de determinados espacios? Porque esto es un debate que no es tiene... un debate no resuelto y evidentemente toda iniciativa de perforación para la búsqueda de hidrocarburos pues tiene sus aspectos positivos, negativos y sus riesgos, ¿no? Entonces, evidentemente, esta iniciativa, digamos, gubernamental de apoyar los sondeos por parte de Repsol, pues tiene que cumplir toda la legislación vigente desde el punto de vista medioambiental, que es enormemente exigente. Y evidentemente, aun cumpliendo la legislación, puede haber ciertos riesgos. Toda actividad humana tiene sus riesgos, ¿no? Ahora, yo personalmente creo que puede haber más riesgo del hundimiento de un petrolero frente a Canarias, pues con una probabilidad muchísimo mayor que el que pueda haber un accidente en una plataforma de este tipo. De este ¿no? tipo, con la tecnología que en con estos la momentos tecnología, existe, evidentemente, ¿no? que existe. Juan Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Hombre. Bueno, tengo aquí a Antonio Couceiro a mi lado. Yo no sé si hace tiempo que no se comunican ustedes. Pues no hace muchos años. Nos hemos visto y muchas veces. Adiós, gracias. Sí, señor, sí, señor. Adiós, gracias antes y después. Antes y después. Seguimos con una excelente relación. Sí, bueno, señor. estamos hablando de aquel proyecto que en el año 93 empieza a liderar usted como consejero de Industria, que pretendía, bueno, localizar, buscar petróleo en las costas gallegas. ¿Cómo surge la iniciativa, señor Fernández? Bueno, pues de una forma casual, totalmente. Un embajador que viene a visitar el de Suecia, creo recordar a don Manuel, y don Manuel me cuenta la historia telefónicamente, me acerco a su despacho y me dice, bueno, pues, que qué sé yo de todas estas cosas, poco o nada. Así de claro, y entonces como consecuencia de aquello tuvimos la entrevista y una comida con él en Santiago y evidentemente a partir de ahí yo me interesé para enterarme de qué iba el tema, porque no entraba en mi mente como ingeniero naval y otras cosas, si fuese baloncesto, algo así aún sabría algo. Inmediatamente conecté con un fuera de serie que Antonio recordará, que estaba en Madrid y que había estado por Pamplona y demás y que sabía un montón. Y ese es el que me aconsejó y yo me presenté al presidente de Repsol, que en aquel momento estaba a punto de ser ministro de Economía del gobierno del PSOE de Felipe González, y verdaderamente me pasé 2 o 3 días en Madrid con él escuchándolo y diciéndome que lo que me estaban proponiendo, si Repsol entraba, en aquel momento que era pública, era una empresa dedicada exclusivamente a, bueno, creo que no era Repsol, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo se llamaba la empresa. ¿Qué? Sí, no, continúo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que me metí en la cabeza desde el Miño para abajo, puesto que lo otro ya eran aguas nuestras, pues hacer un poco lo que había sucedido en el Mar del Norte. Sí. Y sí que lo compramos a un precio bajo porque no éramos multimillonarios desde la Xunta de Galicia. Y sirvió aquello, soy exclusivamente sintiéndolo mucho, fue en el segundo mandato, ya cuando desaparecí yo, no como parlamentario, que continuó ahí, 1 año y pico más con aquello que se empezó a hablar, que los puertos, puertos del Estado, la creación de puertos del Estado, y que nos sirvió de mucho a nosotros, y en lo demás, pues lo dejé comprado. 400 y pico de millones de pesetas y bueno, pues ahí estuvo, luego efectivamente no se hizo nada porque no se ha querido hacer, solo se hizo una perforación, una o dos, en una plataforma que iba a reparar al Reino Unido y no se gastó ni un céntimo más. Pero creo que fue una pena, cree que se tenía que haber insistido. Vamos a ver, las catas que se hicieron evidentemente demuestran que es un suelo idéntico al del Mar del Norte. Y a partir de ahí hay a los agoreros y los siempre estúpidos que se creen que va a caer del cielo. No, si queremos crudo, el crudo está debajo
debajo de la tierra o debajo de las aguas del mar. Claro. Decía, le recordaba yo al señor Couceiro, hablando del Mar del Norte, que entonces se decía que efectivamente en el Mar del Norte apareció el petróleo a la 10ª prospección, o sea que esto no es llegar y encher. Y por ¿no? la insistencia de Noruega, y por la insistencia de Noruega, que no fue el Reino Unido. Reino Unido sabía que lo había, y estuvo medio engañando a Noruega cuando gran parte de las aguas, evidentemente de Inglaterra para arriba, pertenecían evidentemente a Noruega. Hay la misma distancia de Oslo a Madrid, que del sur de Noruega a donde acaba, que es allá cerca del Polo Norte. Por lo tanto, Noruega tiene, de hecho, lo que ha hecho es entretener a muchísima gente sin extraer, porque no le interesa, son 3 millones y pico de habitantes, y en todas aquellas charlas no querían bajo ningún concepto vender crudo, sino tenerlo allí. Y reserva para poder vender o no vender, pero sí para ellos, y controlarlo. Lo han hecho muy bien, tienen todo aquello, pero que muy controlado y sinceramente. ¿Por qué, señor Fernández, se pinchó en la zona esa concreta? ¿Qué tipo de estudios soportaban, digamos, la iniciativa de hacer las prospecciones, pues en esa zona concreta? Técnicos y sobre todo de ese chico con el que conecté, y luego, evidentemente, ya con los que verdaderamente sabían, pues sin duda fue los 2 primeros pinchazos se tenían que dar en lugares, pero que muy parecidos. Yo, a partir de ahí, lo que sí no sé es si llegaron a pinchar de verdad, porque en aquella plataforma yo me iba a embarcar y al final no me avisaron y no fui. Pero no fui cuando es lo mío, la mar. Habla como una pena que no me avisaran. A ver, claro. Se llegó a pinchar, como dice... un bombardero. No, de eso doy fe. ¿Se llegó a pinchar? Sí. Se llegó a pinchar, Juan, Antonio, se llegó a pinchar. Sí, dime. Antonio. Sí. Yo quiero recordarte el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. Sí. Qué cantidad de cosas que no se han enterado, pero han sido estrictamente legales, a hacer desde allí. Sí, señor, utilizando, perdón, mi forma de hacer que parezco pardo. Pero caramba si nos hemos hecho con terreno. Sí, señor. Formamos un buen equipo, Juan. Y además, incluso con Víctor Vázquez Portomeñi, aquel lugar tan bonito en Bueusi, donde había para hacer el Museo del Mar, hemos comprado aquel museo, el museo más que era de la tantas y tantas cosas que tú ibas pidiendo y yo iba a pagar. Señor Fernández, va a tener que venir por aquí una noche a contarnos todos esos secretos, a contarnos esos secretos. Yo voy a lo que queráis, estoy a cantar. Bueno, una cuestión, ¿cómo encajó Fraga, cómo recibió Fraga esta posibilidad de que hubiera petróleo en Galicia? Con un gran entusiasmo. El Presi tenía cosas rápidas y raudas, y además había en su etapa, como os conté, en su etapa de embajador, había conocido a este hombre que lo venía a visitar. Y sin tener nada que ver, como estábamos metidos en ese lío, él profundizó. Y a partir de ahí, pues nos pusimos a trabajar. El consejero, pues con gente de la embajada de este señor. Y así es, aprendí un montón de cosas, me sirvieron para mucho, para conocimientos y demás, pero sí que puedo asegurar que en las costas de Portugal, de Lisboa hacia arriba, y hay petróleo, en las costas de Galicia, sí hay petróleo. ¿Y cree que en estos momentos petróleo no, crudo. Crudo, sí, vale, crudo. Ya vemos que es un auténtico experto entre la diferencia entre petróleo y crudo. Y en estos momentos de crisis en los que, se están buscando alternativas para que esa dependencia energética sea menor, ¿cree que sería oportuno volver a plantear esta iniciativa? Sí, yo creo que eso, aunque solo sea para tenerlo en reserva, habría que profundizar para saber si tenemos y cuál es el contenido y extensión de las bolsas. No quiere con ello decir que en absoluto se pongan en explotación, pero sí que hay aguas internacionales desde las cuales si las bolsas se expanden, tiene derecho cualquiera, no el que está en la tierra de enfrente. ¿Me explico? Ya. Supongo además que la tecnología... Somos gallegos, pero no somos tontos. Sí, exactamente. Digo que supongo que la tecnología desde el 93 hasta ahora ha mejorado sustancialmente y la posibilidad de localizar este tipo de yacimientos será más fácil ahora, calculo yo, ¿no? Yo creo que es igual de difícil, lo que pasa que ahora tenemos herramientas
herramientas de investigación sin perforar, que por lo que se ve están siendo bastante exactas, y sabiendo lo que cuesta cada perforación, cuando hay que consolidarlo con el conocimiento real de si hay o no hay, pues evidentemente se acierta más del 90% de los casos. Bueno, pues Juan Fernández, queda emplazado a que nos haga una visita por aquí para charlar con calma y que nos cuente, insisto, todos esos secretos de su etapa en la Xunta. Necesita varios días. Necesita varios días, me está diciendo aquí el señor Couceiro. Yo le he pasado de maravilla. Pero he creído que podía salir de ese lío sin la cabeza cuadriculada. Pues salí. Pero echa de menos aquella época. Sí. Sí, he conocido a muchísima gente trabajadora, capaz, he conocido lo que es la política sin ser político. Yo soy un pragmático, yo hago cosas si sé, o tengo equipo que sabe, si no, no. La política es una gestión distinta totalmente. Eso no quiere decir que no hayamos hecho política. Sí, bueno, pues yo tenía una ventaja respecto a muchos de mis compañeros en aquel momento, que era que la gente me conocía de otras cosas. Básquet, lo otro, en los líos en que estaba metido, y en gran parte de ellos aún sigo. Pero me divertí bastante, sufrí también lo mío cuando no se lograban las cosas. Hay una autopista por el norte de Galicia que arranca de Ferrol y llega a Villalba, que no tiene peaje, la única de España. Hay tantas y tantas cosas que sí. Hay un puerto exterior en Ferrol, ¿verdad? E incitamos a Coruña, Antonio. No hace falta. Aquí ese otro. El nuestro costó 187 millones y el vuestro va por 2.000 millones de euros. No tanto. Claro, sí. No tanto. Esta última reserva de dinero ya nos colocan los 2.000. Sí. Bueno, me parece que vamos a tener que hacer aquí un cara a cara entre dos exconselleros de Industria. Juan Fernández. Pues lo aprecio un montón. Y además, es verdad. Juan Fernández. Tengo un gran recuerdo de su padre. Muchas gracias, Juan. Pues de verlo pasar siempre por el puerto, pegadito al borde de la mar. Es verdad. Pensando en mil cosas, dado el cargo que tenía, no me extraña. Pues Juan Fernández, insisto, queda emplazado para que nos visite un día. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, Juan. Muy fuerte. Igualmente. Hasta luego. Juan Fernández parece que echa de menos, que lo ha reconocido expresamente, aquella época de hiperactividad política en la que supongo que pasaban muchas cosas en Galicia. Se divirtió mucho en la política. Recuerdo cuando cesó, en el discurso que dio cuando cesaba y yo tomaba posesión, empezó diciendo: me encantaba lo que estaba haciendo. Ese fue el inicio de su discurso, ¿no? Pura pasión. Juan es un hombre apasionado, que pone pues todo el corazón en todo lo que hace. Una anécdota: cuando llegué al despacho, me encontré con la famosa cama de Juan Fernández, porque Juan Fernández tenía una cama en el despacho, porque dedicaba tal cantidad de horas a la consellería que dormía en el despacho. ¿Y qué hizo con la cama? ¿La retiró? Yo la cama la retiré, sí. Una cama plegable, estaba allí en una esquina, y puedo dar fe que de que existía la famosa cama de Juan Fernández. Yo no sé si usted tiene la misma nostalgia de aquella época que manifiesta Juan Fernández. No, yo no tengo tanta nostalgia por una razón. Fue apasionante desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de poder hacer cosas, ¿no? Pero la política es enormemente dura desde el punto de vista personal y desde el punto de vista familiar. Entonces, pues, haciendo balance, pues la verdad me quedo mucho más con la vida que puedo hacer en el ámbito privado que en el ámbito público. A partir del momento en el que deja la política. Fue una experiencia impagable, extraordinaria. Volvería, en fin, a dedicarme un tiempo de mi vida a la política, pero la verdad es que no lo echo de menos. La experiencia de Galioil puede entenderse como que los políticos también tienen que tener imaginación para buscar alternativas para el desarrollo de un territorio. Evidentemente, es decir, si un político se enfrenta a tomas de decisión encaminadas a mejorar el desarrollo de su tierra, pues en el ámbito energético pues analiza las diferentes alternativas, y esta era evidentemente una de ellas. Una de ellas con la cual unos pues se podía ilusionar, y como decía Juan Fernández, pues flagrante se ilusionó con ello. Yo me ilusioné también con ello, pero luego, claro, pues hay que ser sensato, hay que ser realista, y hay que recordar
que en el año 93 hubo una crisis importante en España y fue una crisis eminentemente industrial. España perdió casi medio millón de empleos industriales y Galicia casi 20.000 empleos industriales en el año 93. Esa crisis afortunadamente no duró muchos años, pero tuvo su impacto en los presupuestos públicos y claro, los presupuestos públicos de los años 95, 96, 97 pues fueron también acusaron esa crisis y evidentemente entre las prioridades pues no estaba seguir haciendo perforaciones. Experimentos. Si no me falla la información, Antonio Couceiro decide entrar en el Partido Popular el día que es asesinado Claudio San Martín. Decide dar un paso entendiendo que hay que comprometerse. Y algo más, es decir, ese día, que fue el 27 de mayo de 1988, a las 9 de la mañana el ejército guerrillero le vuela al chalet a Fraga en Perves y a las 3 de la tarde el Grapo asesina a Claudio San Martín. Día. Entonces, bueno, yo una persona que no me había planteado nunca entrar en política, pues bueno, por sentido de la responsabilidad decidí pues que había que dar un paso y comprometerse y pasé por la sede del Partido Popular y dije, mire, me quiero dar de alta. ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Dónde hay que apuntarse? Mire, aquí tiene usted la ficha y hacía falta 2 personas que me avalasen y dije, pues mire, hable usted con el señor Romay, que conoce a mi padre, y hable usted con don Fernando Amarelo, que es el presidente de Sestur, que es la empresa en la que trabajo. Y bueno, pues no se preocupe, ya se lo pasamos y efectivamente mi ficha está avalada por Romay y por Amarelo, porque eran las 2 personas. Pues, ¿Sigue militando en el Partido Popular? Sigo militando en el Partido Popular, absolutamente militante de base, por supuesto, porque desde que dejé la política, pues claro, ya tuve responsabilidades ejecutivas en gran empresa primero y ahora en el ámbito de la consultoría y evidentemente no puedo ejercer ninguna actividad política, pero bueno, sigue siendo. Sigue militando. Un joven como era usted entonces, de hoy, ¿por qué debería comprometerse? ¿Hay motivos para comprometerse hoy también? Hombre, yo creo que hay motivos más que nunca. Hay motivos más que nunca porque hoy es verdaderamente necesario el reformar la vida política e institucional en España. Realmente yo creo que tenemos un gran país con una potencialidad extraordinaria y la juventud más preparada de toda la historia, ¿no? Y es muy importante pues que puedan tomarse esas decisiones de reforma en el ámbito, como digo, institucional y político, para que exista una participación por parte de esos jóvenes, pero las estructuras políticas, las estructuras institucionales, las estructuras de partido tienen que posibilitar que los mejores lleguen a la cima y tener los mejores líderes en los partidos políticos. Esa es una de las grandes asignaturas pendientes y yo espero que Partido Popular y PSOE, tomando nota de los resultados de las últimas elecciones, pues muevan ficha y vayan en esa dirección. ¿Y cree que están en el camino de mover ficha? ¿Ve que bueno, parece que algo se mueve, parece que algo se mueve, pero eso tiene que cristalizar en grandes pactos y esos pactos tienen que verse, es decir, realmente tiene que haber un acercamiento serio, con visión de Estado por parte de los líderes de los 2 grandes partidos y del resto de los partidos del arco político, porque esto es algo que hay que construir entre todos y dar pasos serios en esas reformas, buscar pues el ámbito de las primarias en los partidos, de las listas no totalmente abiertas, pero sí la posibilidad de desbloquear o de que el ciudadano pueda elegir de alguna manera a las personas que quiere dentro de la lista que el partido ofrece, es decir, poder el tachar el nombre de alguien que no le gusta, es decir, tiene que haber un gesto hacia los electores. Y, por supuesto, yo creo que el tema de la limitación de mandatos en puestos de responsabilidad pues sería muy importante. Y, bueno, hay que acometer pues, toda una serie de reformas hablaba muy serias para tener una democracia de mucho mayor calidad de la que hablaba de que en un momento determinado usted da un paso atrás en la actividad pública y retoma su actividad privada, en la que lleva muchos años. Hacíamos un repaso muy rápido de su currículum. No sé qué opina usted de ese otro modelo de político, ese modelo de político amamantado a los pechos del partido desde que prácticamente es un adolescente y que no ha hecho otra cosa en su vida profesional más que trabajar para el partido. ¿Le parece que es un problema esto? Yo creo que es un gran problema. Yo creo que
el hecho de que alguien que viene, alguien profesional del mundo de la empresa o del mundo de la administración, ¿no?, le dedique un tiempo, un ciclo de su vida a la vida pública, yo creo que eso es muy importante porque trae otra visión, pero no es lo mismo llegar a la vida política poniéndose fecha, digamos, de cierre, planteándoselo como un ciclo dentro de su vida profesional, que ya pues apostar, hacer de la política un modo de vida. Eso yo creo que es una desgracia para el país. Pero la única forma de resolverlo es precisamente pues, creando mecanismos de competencia dentro de las estructuras políticas, imponiendo esas limitaciones de mandatos que permitan que haya una rotación y que sean precisamente los mejores, con más vocación y los más preparados, los que lleguen a liderar los partidos políticos. ¿Era difícil ser consejero de Fraga? No era difícil. Fraga fue un jefe extraordinario, con un gran carácter, evidentemente, pero una persona que respetaba absolutamente a las personas que tenían criterio. O sea, tenías que ser muy ágil y muy rápido en las respuestas, pero yo tengo que decir que te sentías absolutamente respaldado por él. Cada vez que analizabas un tema le explicabas las alternativas, siempre apoyaba la alternativa que realmente le proponías, y bueno, era una persona pues que tenía su forma de trabajar. A mí me llamó mucho la atención los primeros despachos que tuve con él, que eran que Fraga despachaba a través de la prensa. Es decir, sí, él se levantaba muy temprano, miraba las noticias, las subrayaba, las arrancaba. Señor Couceiro, esto. Bueno, las clasificaba primero y las llevaba al despacho. Entonces despachabas con él y a través de las noticias pues iba despachando contigo. Lo que no estaba en la prensa no existía para él. Caray. Y recuerdo que ese era su momento, ¿no? En un primer despacho recuerdo que le interrumpí y me dice: no me interrumpa, señor Couceiro, que me pone de muy mala leche, ya hablará usted. Digo, tranquilo. Bueno, siguió el despacho y dice: y ahora le toca a usted. Me dice: muy bien. Y a partir de ahí pues tenías todo el tiempo del mundo para explicarle lo que hiciera falta, te escuchaba, pero cuando terminabas. Es decir, como le dijeras algo después, supongo que fueron años intensos de una convivencia estrecha, teniendo en cuenta Tremendamente la dedicación al trabajo que todo el mundo Fraga, coincide que tenía Fraga. absoluta. ¿Alguna anécdota que no haya trascendido hasta ahora? Pues mire, le cuento una. Un 15 de agosto, domingo además, 15 de agosto es fiesta, pues el Día de la Virgen, domingo, estaba en Alicante, en fin, pasando fin de semana, y a las 8:30 de la mañana suena el teléfono en casa, todos dormidos naturalmente, ¿no? Salgo corriendo y tal, lo cojo, evidentemente don Manuel. Señor Couceiro, mire que estoy en Perves aquí con unos señores que me están presentando una tecnología criogénica de tratamiento de neumáticos y tal. Bueno, pues dígale que me llame. ¿Pero a qué hora había empezado la reunión? Pues fíjese, si eran las 8:30 de la mañana de un domingo 15 de agosto, festivo además doblemente, pues lo habría empezado a las 8 de la mañana, claro. Bueno, le digo, pues nada, don Manuel, dígale usted por favor que me llamen, ya la semana que viene le recibo y tal. Vale, muy bien, pues nada, ya se lo digo, tranquilo, muchas gracias y tal. Bueno, vuelvo a la cama y a la media hora vuelve a sonar el teléfono, otra vez. Bueno, otra vez don Manuel con otro. Bueno, eso. Y ya decidió levantarse, claro. Pues, por supuesto, ya no me volví a cortar, porque si me acostaba ya me echaban de la cama. Claro. Bueno, decía usted que recordaba aquella crisis del año 93 en la que se perdieron, creo que dijo, 20.000 empleos industriales aquí en Galicia. Estamos en una crisis distinta. Fueron consecuencia de los fastos del 92, es decir, cuando hay excesos al final siempre viene la crisis. Al final se pagan. Claro. Estamos en una crisis terrible, una gran recesión en estos momentos, de la que todo indica que vamos a tardar en recuperarnos, pero ¿usted en algún momento pronosticó o previó que íbamos a estar en donde estamos ahora? Lo hablábamos antes de empezar el directo, esos grandes símbolos del poderío industrial y empresarial de Galicia, que en estos momentos, bueno, que tenían los pies de barro al parecer, y que en estos momentos están donde están. ¿Cómo calificaría el momento en el que se encuentra Galicia en estos momentos? Y yo no sé si tiene la sensación de que finalmente somos más dependientes de lo que éramos pues cuando usted era consejero de Industria, por ejemplo. Bueno, evidentemente nadie podía imaginar la profundidad de la crisis que estamos viviendo, ¿no? La economía tiene sus ciclos, el ciclo de expansión económica que habíamos vivido fue exageradamente largo, realmente a partir del año 2005 era increíble cómo seguía habiendo una cantidad ilimitada de recursos a un precio, digamos, irrisorio, que servía pues para seguir inflando artificialmente las diferentes burbujas, la mayor de ellas pues la inmobiliaria, ¿no? Evidentemente eso tuvo su explicación después, que hubo toda una serie de
de hipotecas subprime que generaban pues una cantidad de dinero que se ponía en el mercado y que los bancos mayoristas prestaban a otro tipo de bancos y a su vez, bueno, pues generaban más burbuja financiera, ¿no? La consecuencia de eso, de ese estallido, pues evidentemente la mayor crisis desde el año 29, que ha arrasado terriblemente con un número altísimo de empresas, muchas de ellas bien dimensionadas y solventes, pero es que sectores económicos enteros, como fue el inmobiliario y la construcción, es que prácticamente desaparecieron. El año pasado leía que el consumo de cemento en España estaba a nivel del año 62, es decir, de cuando España salía de la posguerra, ¿no? Claro, de la hiperactividad enorme que había en aquel año 2007, a prácticamente que desaparezca todos unos sectores ligados a la actividad de construcción, pues claro, por el medio se ha llevado absolutamente todo, constructoras, promotoras, industrias auxiliares, cajas de ahorros también, y cajas de ahorros. Hoy coincide que se ha decretado el auto de apertura de juicio oral contra algunos de los exdirectivos de las cajas, y yo no sé qué cree que va a suponer para Galicia la desaparición de ese modelo financiero que tan bien le vino a Galicia durante décadas, que fueron las cajas de ahorros. ¿Ha sido un error dilapidar el modelo como consecuencia de los excesos que se estaban cometiendo? Vamos a ver, el modelo de caja de ahorros era un modelo atípico y de hecho fuera de España no lo entendía nadie. Bueno, en Alemania hay un modelo parecido. Sí, pero de cajas más pequeñas, más pegadas al territorio y muy centradas en el ahorro, la inversión y no pues en la inversión industrial, en la inversión inmobiliaria y fuera de sus territorios, porque uno de los grandes problemas de las cajas, bueno, fue el invertir ingentes cantidades de dinero en activos inmobiliarios fuera de sus territorios, ¿no? Es decir, el modelo de caja se perdió y luego algo que tampoco sucedía en el resto del mundo, que era que las cajas compraban bancos, con lo cual aquello ya resultaba un engendro que no había por dónde cogerlo, ¿no? Bueno, ese modelo evidentemente se vino abajo y está claro que mientras funcionó, pues generó pues una cantidad de recursos muy importantes para el desarrollo de Galicia y bueno, afortunadamente al día de hoy pues bueno, nuestra caja transformada en banco pues sigue teniendo su sede social en Galicia y parece que va a poder desarrollar un proyecto que va a ayudar fundamentalmente pues a las personas individuales y a las pequeñas y medianas empresas pues a continuar su desarrollo y a poder disponer otra vez de crédito para sacar adelante sus proyectos, ¿no? El tema es que con el deterioro tan enorme de la economía que hemos tenido, aunque ya los fundamentos, digamos, básicos de la economía ya están ya, yo creo que en disposición de empezar a construir sobre ellos, hay un deterioro tan importante del consumo que es difícil que la recuperación económica pueda tener un crecimiento importante si no está sustentada en el consumo interno. Las exportaciones están funcionando muy bien, pero la verdadera generación de puestos de trabajo tiene que venir por la vía del consumo. Yo no sé si cree que ha habido muchos gamberros también, que se ha aprovechado un poco de la coyuntura y si algo de lo que ha leído, teniendo en cuenta además que su padre fue fiscal, supongo que hay un sentido de la justicia pues sí, que viene de familia. Yo no sé si se ha bochornado con algunas de las cosas que han sucedido en los últimos años. Sí, evidentemente, y por ejemplo el ejemplo de los directivos de las cajas cobrando esas indemnizaciones verdaderamente indecentes en un momento en el que tenemos pues, casi 6 millones de parados, pues realmente es algo bochornoso, ¿no? Y que evidentemente creo que la justicia debe de actuar y de hecho está actuando y realmente pues condenar de acuerdo a la ley los comportamientos impúdicos que ha habido. ¿Mandaban tantos los responsables de las cajas? Pues sí, mandaban mucho. Aquí en Galicia teníamos un modelo diferente del resto de España, porque en el resto de España, digamos que el consejo político, los representantes de las instituciones políticas tenían mucho más peso en el nombramiento de los primeros ejecutivos. Aquí no, casi era al revés. Aquí era al revés. Aquí el poder residenciaba, digamos, en la dirección general y las instituciones políticas, pues, digamos, no entraban en la gestión del día a día de las cajas, ¿no?
Y bueno, pues en ese ámbito, de esa gran responsabilidad que se tenía, bueno, pues se tomaron las decisiones que se tomaron y hoy estamos viendo esos de todas las frutos. catástrofes económicas que han sucedido, y ya hablo específicamente de Galicia, estamos asistiendo también a lo que está pasando con Pescanova, esa empresa bueno, Señera, que era ¿no? señera, un poco el símbolo de Galicia, de una Bandera, forma de entender la empresa, me refiero al padre del último responsable, tan modélica y tan innovadora y tan avanzada para su época. De todos los desastres, ¿cuál fue el que más le conmovió, el que más le sorprendió? ¿Se refiere al caso de Pescanova? Sí. Bueno, no, de todos los gigantes caídos, digamos. Sí, no hemos hablado del Pastor, sí, pero sería también otro a mencionar, ¿no? Realmente lo de Pescanova ha sido muy duro porque era una empresa, como decíamos, pues bandera para Galicia, y realmente fue sorprendente el enterarse de la noche a la mañana de que tenía pues un agujero económico pues, superior a los 2.000 millones de euros, ¿no? Realmente ha sido duro para Galicia y ha sido duro para el mundo económico, porque todas estas situaciones generan unos precedentes que generan a su vez desconfianza. Y bueno, y ahora acabamos de ver hace unos días el fenómeno de Gowis, que nos hemos quedado todos absolutamente a estas alturas siguen pasando estas cosas, que con la cantidad de controles, supervisores, asesores que tienen este tipo de empresas, pues que realmente puedan darse situaciones como esta, ¿no? Pues una pregunta sobre el futuro, con el conocimiento que usted tiene de las posibilidades de progreso de Galicia, las posibilidades industriales, ¿por dónde tenemos que tirar? ¿Cuáles son nuestras fortalezas en estos momentos? Bueno, yo creo que las fortalezas de Galicia siguen siendo muy parecidas a las que había cuando yo era consejero. Galicia tiene unos sectores industriales muy potentes, asociados en clústeres industriales. Yo fui el padre de la política de clústeres de Galicia, impulsé la creación del clúster del automóvil de Vigo. Yo estuve en la constitución del clúster del automóvil, luego fue el clúster del naval, después vinieron el de la madera, luego el textil constituido pues ya hace menos tiempo, que ayudan, digamos, a generar valor añadido en las empresas que forman el entramado que da servicios a la gran empresa tractora, ¿no? Está también el de la piedra, el del granito, de la pizarra. Entonces, en Galicia tiene, por una parte, recursos naturales importantes y, por otra, clústeres muy tecnificados, muy bien preparados y con grandes posibilidades de poder generar riqueza y empleo en el momento en el que el mercado nacional e internacional se recupere. Yo creo que en Galicia tenemos una ventaja, y es que el gallego ha sido inmigrante y el gallego tiene una mentalidad abierta, en el sentido de que no nos cuesta salir al exterior, y ha sido pues de las comunidades autónomas en las que más pequeñas y medianas empresas se han internacionalizado en estos últimos años. Y eso pues es muy importante porque quedan sentadas las bases para el futuro, y ahí tenemos una fortaleza muy importante, pensando pues en estos próximos años en el que espero que podamos entrar en un círculo virtuoso de la economía y que ya por fin pues ese crecimiento se traduzca en inversiones y esas inversiones en empleo. Pues ya para terminar, señor Couceiro, medio entendía antes que no descarta la posibilidad de, en algún momento de su vida futura, recuperar la actividad pública. ¿Qué tiene que pasar para que dé un paso adelante? Tendría que pasar que me volviera loco y que me divorciara. Entonces, por ahora estoy muy sensato y quiero mucho a mi mujer, no entra en mis planes. No entra en sus planes. En absoluto. Es etapa cerrada y finiquitada. Etapa absolutamente cerrada, y estoy enormemente satisfecho y enormemente ilusionado con esta nueva etapa profesional que comienza. Pues de verdad, muchísimas gracias, Antonio Couceiro. Un auténtico placer hablar del pasado, pero también hablar del futuro, de qué nos queda por delante. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes. Un auténtico placer. Hacemos una pequeña pausa de publicidad y volvemos enseguida para hablar de las cosas que han pasado hoy, que ya les adelanto que han sido muchas, incluida esa que comentaba hace un momento con Antonio Couceiro, y ese auto de apertura de juicio oral contra los exdirectivos de las cajas de ahorros por el cobro de esas indemnizaciones multimillonarias. A la vuelta de publicidad hablamos de todo ello. Bueno, a verdade é que é algo raro dar aquí unha rolda de prensa sen o alcalde, pero claro, que agora o alcalde son eu, esa é a novidade.